¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual hablaremos sobre la clasificación de los testamentos. Como siempre, agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que compartan el contenido de este video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Y tal y como lo pueden apreciar en su pantalla, los temas que abordaremos en esta ocasión son los siguientes. En principio, hablaremos de una manera breve sobre la definición del testamento para posteriormente analizar su clasificación, es decir, nos referimos a los testamentos ordinarios y especiales. Y de manera específica, estudiaremos los 4 testamentos ordinarios que generalmente se encuentran regulados en la legislación mexicana. Nos referimos a los testamentos público abierto, testamento público cerrado, testamento público simplificado, así como el testamento hológrafo. Y bueno, en este orden de ideas tenemos que la definición jurídica del testamento se encuentra contenida en el artículo 1295 del Código Civil Federal y es la siguiente. Testamento es un acto personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Conforme a esta definición, pues bueno, decimos que el testamento es un acto personalísimo, ya que para su otorgamiento únicamente interviene la voluntad del testador y no de terceras personas. Es por ello también que podemos afirmar que el testamento es un acto jurídico unilateral. Además, es revocable debido a que el testador puede dejar sin efectos hacia el futuro un testamento que haya otorgado con anterioridad y de esta manera una persona podría otorgar 2, 3, 4, 5, 6 o los testamentos que desee bajo la regla general consistente en que el último testamento otorgado será el válido y revocará a todos los anteriores. Esa es la regla general. Y además, el testamento es libre, ya que el testador tiene la oportunidad y además la libertad de disponer de su patrimonio pecuniario para después de su muerte como él así lo decida y así puede instituir legados, puede instituir herederos con toda la libertad sin que exista la coacción de una voluntad ajena para tal efecto. Por ejemplo, Juan no puede coaccionar o violentar la voluntad de Raúl para que este último haga su testamento en determinado sentido y, por ejemplo, y de esta manera, por ejemplo, se evitaría que Raúl instituya como heredero a Juan si es que Raúl no quiere hacerlo, porque de ser así, entonces la voluntad de Raúl estaría violentada, habría este vicio de la voluntad denominado violencia. Y pues bueno, a través de este testamento una persona capaz, es decir, conforme a la legislación mexicana, las personas capaces para otorgar un testamento son aquellos que han cumplido los 16 años de edad. Y pues bueno, a través del testamento se dispone del patrimonio pecuniario, estamos hablando de bienes, derechos y también obligaciones que no se extinguen con la muerte. Ahora, como lo decíamos, el testamento se clasifica en 2 especies generales. Nos referimos a los testamentos ordinarios y a los testamentos especiales. En cuanto a los primeros, de acuerdo al artículo 1500 del Código Civil Federal, existen 4 subespecies. Nos referimos al testamento público abierto, el testamento público cerrado, el testamento hológrafo y el testamento público simplificado, mientras que los testamentos especiales también se subclasifican en 4 especies. Nos referimos al testamento privado, militar, marítimo y el testamento hecho en país extranjero. En esta ocasión estudiaremos los 4 primeros, es decir, los 4 testamentos ordinarios que se encuentran a la izquierda de su pantalla en este momento. Muy bien. Y pues bueno, el primero, decíamos, es el testamento público abierto. Este encuentra su definición en el artículo 1511 del Código Civil Federal de México, que dice lo siguiente: es aquel que se otorga ante notario público. Este testamento recibe la denominación de público en virtud de que para su otorgamiento interviene esta persona
que conocemos como notario público, quien si bien no es un funcionario público, porque así lo determinan, las distintas leyes del notariado en el país y además se deriva de la interpretación que para tal efecto ha hecho el Poder Judicial de la Federación, si bien el notario público no es un funcionario, público o servidor público, sí desempeña una función estatal, que es la fe pública, y por lo tanto el notario da fe de que una persona se presentó ante él para precisamente otorgar su testamento. Y pues bueno, se denomina abierto, ya que el testador abiertamente manifiesta su voluntad ante el notario sin secrecía, con la finalidad de que el notario lo escuche e incluso lo asesore, ya que el notario es un perito en derecho, es decir, es un licenciado del derecho que conoce tanto del derecho civil como del notarial y por lo tanto le dará los mejores consejos, no para decidir en qué sentido hacer su testamento, no, porque el testamento ya habíamos dicho que es libre, no, el notario asesorará al testador con la finalidad de que el testamento sea válido y sea plenamente eficaz una vez que fallezca el testador y evitar cualquier tipo de nulidad en lo posterior. Esa es la principal función del notario en este testamento. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo el procedimiento para el otorgamiento del testamento? Bueno, pues el mismo está contemplado en el artículo 1512 del Código Civil Federal y en principio podríamos decir que el testador se presentará ante el notario para expresarle de modo claro y terminante su voluntad. Es decir, por ejemplo, Raúl se va a presentar ante el notario de su elección, seguramente agendará una cita y entonces una vez que se lleve a cabo este encuentro, Raúl le manifestará al notario cómo quiere disponer de su patrimonio. A lo mejor tiene 3 casas y tiene 3 hijos y dice Raúl, o le informa Raúl al notario, yo quiero que la casa de la Ciudad de México sea para mi hijo Paco, y la casa del Estado de México para mi hijo Luis, y la casa del Estado de México, y la casa de Querétaro para mi hijo Hugo, ¿no? Entonces, el notario escuchará al testador, es decir, a Raúl, para interpretar su voluntad, es decir, darle una interpretación jurídica y por lo tanto, en este ejemplo, el notario entenderá jurídicamente que lo que Raúl quiere es instituir 3 legados para sus 3 hijos. Entonces, una vez que el notario ha escuchado e interpretado la voluntad del testador y probablemente lo aconsejó, el notario redactará por escrito las cláusulas del testamento, obviamente sujetándose de forma estricta a la voluntad del testador, estableciendo o contemplando en el clausulado estos 3 legados que quiere establecer Raúl en su testamento. Una vez que el documento se encuentra redactado, el notario procederá a leer en voz alta las cláusulas que están contenidas en el documento para que el testador, en el ejemplo Raúl, manifieste si está conforme con esta redacción, es decir, para que Raúl manifieste si realmente esa redacción corresponde a lo que él quiere hacer, es decir, corresponde a su voluntad para disponer de su patrimonio. Y pues bueno, si el testador está conforme, firmarán la escritura tanto el testador, el notario y en su caso los testigos y el intérprete, asentándose para tal efecto el lugar, año, mes, día e incluso la hora en que se hubiere otorgado ese testamento. En este sentido, cabe destacar que los testigos intervienen en el otorgamiento de un testamento por petición del testador o bien en casos específicos, por ejemplo, si es que el testador es invidente o sordomudo. Y pues bueno, los intérpretes intervienen también en el otorgamiento del testamento si, por ejemplo, el testador no habla español y habla tal vez una lengua extranjera. Muy bien, y pues bueno, con esto concluimos este breve análisis del testamento público abierto para ahora estudiar el testamento público cerrado. Y pues bueno, este es aquel que se otorga ante notario público también, cuyo contenido es conocido únicamente por el testador y en su caso por quien lo escriba a su ruego. Bueno, pues aquí la diferencia
que existe con el público abierto es que en este último, es decir, en el testamento público abierto, el notario interviene e incluso asesora y escucha al testador para redactar el documento, es decir, el notario se encarga de la redacción del testamento, mientras que en el público cerrado, si bien existe una intervención del notario, esto no es para redactar el documento, sino más bien para dar fe de que precisamente esa persona se presentó ante él para otorgar ese testamento público cerrado. Conforme al artículo 1521 del Código Civil Federal, este testamento puede ser escrito por el testador o bien por otra persona a su ruego y en papel común. ¿Esto qué significa? Bueno, que el testamento podrá ser redactado por el propio testador, ya sea de puño y letra o tal vez lo puede hacer en máquina de escribir, en computadora, y también lo hará en papel común. ¿Por qué es importante destacar esto último? Bueno, pues porque el testamento público abierto se redacta en papelería oficial que tiene el notario y que son los folios que le son proporcionados por el Colegio de Notarios. Entonces, el testamento público abierto siempre es redactado en papelería oficial, mientras que el público cerrado puede ser redactado en cualquier papel que tenga a su disposición el testador. Ahora bien, el testador debe rubricar todas las hojas del documento y firmar al calce del testamento. Este requisito es importante, ya que si no se cumple con el mismo, pues el testamento estaría afectado, de nulidad. Si el testador no sabe o no puede llevar a cabo o plasmar estas rúbricas y firmas, pues entonces el documento será rubricado y firmado por quien señale a su ruego. Ahora, el papel en donde esté escrito el testamento tiene que ser presentado, cerrado y sellado ante notario público. Es aquí donde se presenta la intervención de este fedatario, más no en la redacción del documento. O bien, si es que no lo presenta cerrado y sellado, el testador lo hará cerrar y sellar en el acto del otorgamiento. Es decir, el testador solicitará que el notario dé fe de que en ese momento se está cerrando y sellando ese documento. Y pues bueno, en la exhibición de este testamento público cerrado ante notario, esta exhibición, además de que se lleve a cabo ante notario, se realizará en presencia de 3 testigos. Aquí siempre vamos a encontrar la intervención de los 3 testigos, a diferencia del público abierto, en donde no es obligatorio en todos los casos que se presenten testigos ante notario. Aquí sí, en el público cerrado deben presentarse los 3 testigos. Y además el testador, al hacer la presentación del sobre que contenga el testamento, declarará que en el pliego está contenida su última voluntad para disponer de su patrimonio. Y pues bueno, ya una vez que está cerrado y autorizado el testamento público cerrado, el notario lo entregará al testador y pondrá razón en el protocolo que tiene el notario, el protocolo notarial. Ahí asentará la razón del lugar, hora, día, mes y año en que el testamento fue autorizado y entregado al testador. Pero pues bueno, ¿qué va a hacer el testador con ese documento? Pues bueno, él podría conservar el testamento en su poder si es que así lo decide, o bien podría entregárselo a una persona de su confianza para que lo resguarde, lo cual pues probablemente no sea lo más recomendable, ¿verdad? Pero tiene esa posibilidad, o incluso la ley le da la posibilidad, tratándose del Código Civil Federal, de depositarlo en el archivo judicial de la entidad federativa de que se trate, ¿no? Entonces, estas son las opciones que tiene el testador para llevar a cabo el resguardo de ese documento. Y pues bueno, ahí están los requisitos del testamento público cerrado. Ahora hablaremos sobre el testamento público simplificado, y este es aquel que se otorga ante notario en relación a un inmueble destinado o que vaya a destinarse a vivienda por el adquirente en la misma escritura que consigne su adquisición. Esto, dicho en otras palabras, se refiere a lo siguiente: si Raúl compra o adquiere un bien inmueble, él podría, en la escritura en donde se haga constar esa adquisición o esa compraventa, podría
establecer u otorgar este testamento público simplificado. Ahora bien, ¿cuáles son las reglas para el otorgamiento de este tipo de testamentos? Pues bueno, en principio tendríamos que hablar del precio, es decir, para que se otorgue este testamento, el precio del inmueble o su valor de avalúo no debe exceder el equivalente a 25 veces el salario mínimo general vigente, dice el Código Civil Federal, Distrito Federal, hoy Ciudad de México, elevado al año al momento de la adquisición. Esto es el requisito que establece el Código Civil Federal, aunque en cada entidad federativa que contemple o regule este testamento, pues puede variar este valor. Un requisito más o un elemento más es que el testador podrá instituir uno o más legatarios, es decir, el testador puede designar como legatario a una persona, o bien podría designar a 2, 3, 4 legatarios que tendrán derechos sobre ese bien inmueble. Y si hubiere pluralidad de adquirentes, es decir, varias personas son las que están comprando ese bien inmueble, y obviamente se van a convertir en copropietarios, pues bueno, cada uno de esos copropietarios, por ejemplo, si la casa la van a comprar Hugo, Paco y Luis, pues bueno, cada uno de ellos podrá instituir a uno o más legatarios respecto de su parte alícuota o de su porción. Por ejemplo, Hugo podría decidir que va a haber 2 legatarios respecto de su parte alícuota de la casa que acaba de comprar. Hugo podría decidir que exista un legatario y el otro copropietario podría decidir que sean 3 legatarios. Ya cada uno tomará su decisión. Y cuando el testador estuviere casado bajo el régimen de sociedad conyugal, pues entonces su cónyuge podrá también instituir a uno o más legatarios en el mismo instrumento por la porción que le corresponda. Por ejemplo, si Raúl es quien está comprando esa casa y quiere hacer el testamento público simplificado, ¿lo puede hacer? Sí, pero si Raúl está casado bajo el régimen de sociedad conyugal con Berenice, y entonces Berenice también tendría la oportunidad de designar a legatarios que tendrán derecho a los gananciales de esa que le corresponda por el régimen de sociedad conyugal, que por ejemplo podría ser el 50% del inmueble. Muy bien, y con esto cerramos este análisis del testamento público simplificado y cerraremos con el testamento hológrafo que está definido en el artículo 1550 del Código Civil Federal y dice, se llama testamento hológrafo al escrito de puño y letra del testador, el cual debe ser depositado en el Archivo General de Notarías para que surta efectos, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar un requisito importante, ya que el testamento hológrafo siempre, para que sea válido, debe ser escrito de puño y letra por el testador. Aquí no puede ser escrito a máquina, no puede estar impreso en papel gracias a un equipo de cómputo, no, siempre tendrá que ser de puño y letra, y además, para que también surta efectos, se debe depositar en el Archivo General de Notarías de la entidad federativa que corresponda. ¿Cuáles son los requisitos para el otorgamiento de este testamento? Pues bueno, en principio solo podrá ser otorgado por personas mayores de edad. En este caso, pues bueno, un menor de edad de 16 años no podría otorgar este testamento hológrafo conforme al Código Civil Federal. Además, este testamento debe estar totalmente escrito por el testador y firmado por él, con expresión del día, mes y año en que se otorgue. Este requisito también, pues, es importante, ya que el testador, como decíamos, es quien de puño y letra debe redactar ese documento y no y debe plasmarse, perdón, en el papel esta circunstancia, además de señalar el día, mes y año en que se otorga el testamento. También el testador como requisito, debe redactar por duplicado el testamento hológrafo. Entonces tiene que redactar 2 documentos de puño y letra. Y también imprimirá en cada ejemplar su huella digital. Este requisito también es básico, ya que si no lo hace, el testamento estaría afectado de nulidad. ¿Y qué va a pasar con el duplicado? Bueno, un original del testamento se colocará dentro de un sobre cerrado y lacrado para ser depositado en el Archivo General de Notarías. Y pues bueno, ¿qué es el lacre? Pues bueno,
podríamos decir que el acre es una pasta normalmente de color rojo, como se ve en la imagen, una pasta sólida de color rojo que sirve para cerrar o sellar documentos, en este caso un sobre, a veces lo utilizan para botellas, etcétera, ¿no? Entonces debe de estar cerrado y lacrado y pues bueno, se debe de depositar en el Archivo General de Notarías, mientras que el duplicado también debe de estar cerrado en un sobre lacrado y tendrá ese sobre la siguiente constancia que será extendida por el encargado del Archivo General de Notarías. Aquí está el ejemplo. ¿Qué debe contener el duplicado? ¿Qué debe de contener el sobre que no se va a depositar en el Archivo General de Notarías? La siguiente constancia: recibí el pliego cerrado que el señor, por ejemplo, Raúl Pérez López, afirma contiene original su testamento hológrafo, del cual, según afirmación del mismo señor, existe dentro de este sobre un duplicado. Entonces, esta constancia, esta leyenda la va a asentar el encargado del Archivo General de Notarías que reciba el testamento hológrafo. Ahora, este testamento hológrafo quedará sin efecto cuando el original o el duplicado estuvieran rotos, pues se tiene que cuidar muy bien este testamento, o bien el sobre que los cubre resultare abierto. Entonces no se debe manipular con mucho cuidado, no deben estar rotos, para que una vez que surte efectos, es decir, una vez que muera el testador, tengan plena eficacia, tenga plena validez estos testamentos. O bien, o las firmas que los autoricen aparecieren borradas, raspadas o con enmendaduras, aun cuando el contenido del testamento no sea vicioso. Entonces, si no se cumple con estos requisitos, es decir, si las firmas están borradas, están raspadas, el sobre está roto, aun cuando el contenido del testamento no tenga vicios de la voluntad, no haya violencia, error, dolo o algo similar, el testamento será declarado nulo si no se cumplen con esos requisitos. Por eso hay que tener mucho cuidado con el manejo de estos testamentos. Y pues bueno, con esto concluimos el análisis de esta ocasión. En su pantalla pueden apreciar la bibliografía que fue consultada para la creación de este video. Y pues bueno, con esto concluimos. Les agradecemos su amable atención y una vez más los invitamos a que se suscriban al canal y activen la campana de notificaciones para que estén enterados sobre nuestro nuevo contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.